fue la Reforma. Bueno, por nuestra parte acá tenemos al licenciado Andrés San Martín Arrizaga, perdón, nacido en Temuco, Chile, en 1980. Es diplomado en el 2002 y bachiller en teología en el 2004 y egresado de la licenciatura en teología. Es también licenciado en educación, bueno, con mención en religión, profesor por la Universidad Mayor de Temuco en el 2008. Su especialización en teología corresponde al área de teología sistemática, más en particular en el estudio de la eclesiología. Pertenece a la Iglesia Luterana Confesional. Actualmente es miembro del directorio de la Conferencia Evangélica Luterana Confesional en Latinoamérica y es miembro del Global Theological Education Commission, ¿sí? La educación global de educación teológica perteneciente al CELS internacional, que el CELS sería la Conferencia Evangélica Luterana Confesional, ¿sí? Es dueño y administrador de Escritura y Verdad, CL.cl, cursa actualmente un magíster en Historia por la UNITEC de España y además es profesor y parte del equipo de trabajo de Academia Cristo, que imparte cursos bíblicos gratuitos. Bueno, esta es la presentación del licenciado Andrés San Martín Arrizaga. Bueno, por mi parte soy el director de Identidad Luterana y bueno, le doy la bienvenida a este curso y muchas gracias por participar. Muy bien, bueno, gracias por tus palabras. Bienvenidos a todos, a todas, por supuesto. Dios les bendiga y esperamos que este curso que hoy se inicia sea de provecho, ¿por qué no?, de bendición para todos ustedes. Bueno, comencemos derechamente en lo que nos convoca. Si me ayudan y me dicen si es que se ve la presentación del PowerPoint. Se ve perfecto, ¿eh? Ok. Se ve bien. Bueno, el curso, como les Excelente. decía, se llama tal cual, Historia de las Reformas en el siglo XVI. Su servidor, Andrés San Martín Arrizaga. A ver, podrá parecer raro que un curso sobre historia de la Iglesia lo inicie encabezándose con un versículo bíblico de una época muy previa, muy anterior a la Reforma que nos convoca en este caso, ¿no? Como dice Mateo 16:18, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pues, ¿por qué quise iniciar este curso encabezado con este versículo? Pues, más allá de la manoseada frase, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ya saben seguramente la interpretación que un católico romano le va a dar a dicho versículo. Pero precisamente sí, es importante conocer la historia de la Iglesia para mostrar, una de las tantas maneras de demostrar que las palabras benditas de nuestro Señor Jesucristo entregadas ahí se cumplen incluso hasta nosotros en el día de hoy. No, aquí no está hablando de la Iglesia exclusivamente que vivieron los apóstoles, que fue básicamente masacrada durante el siglo I y siglo II, que fue duramente perseguido también hasta el siglo IV por el Imperio Romano, sino que está hablando de la Iglesia, como lo dice, para siempre. No prevalecerán las puertas del Hades. Y evidentemente, incluso, ¿por qué no? Si nosotros estamos reunidos aquí como cristianos, es porque estas palabras en efecto se cumplieron. O sea, mi humilde recomendación es no ingresar siempre cuando nos encontramos ante un católico romano, en esa eterna dialéctica de que si este versículo está pensado en Pedro y que las llaves, etcétera, o que si somos menos iglesia apostólica porque no hay una supuesta sucesión apostólica hasta el día de hoy, entre un papa ungiendo a otro hasta el siglo XXI. No, lo que nos convierte en iglesia apostólica es la apostolicidad, no de nuestros
de nuestros antepasados, sino de las creencias que nosotros tenemos. O sea, el creyente con Biblia en mano es tan apostólico como cualquiera otro creyente que eventualmente pertenezca a una inexistente, por cierto, iglesia que supuestamente tuviera una sucesión apostólica directa desde Jesucristo hasta desde Jesucristo mismo hasta el día de hoy. En ese sentido, aquí, como les digo, la historia nos muestra, en este caso, de que estas palabras de Cristo fueron, o mejor dicho, son cumplidas a plenitud y que en efecto, si estamos, como les decía acá, es porque las puertas del Hades no han prevalecido sobre la Santa Iglesia. Precisamente hay una de las personas que en esta imagen, que si bien algo mencionaremos sobre él en esta primera clase, Juan Hus, una de los llamados reformadores. Tyndall también, el que está ahí también es otro, el biblista inglés. Pero me cabe la pregunta, ¿no les pareció a alguno de ustedes extraño que el curso se llamara Las Reformas y no La Reforma? ¿A alguien le llamó la atención eso? Sí, señor. No, Porque bueno, a mí no. a mí sí, porque precisamente la reforma ha tenido contrarreformas. ¿Se refiere a la católica o No, no, la reforma luterana con las 95 tesis, pues digamos, se han venido exponiendo. Entonces, pues digamos como tal, y pues de por sí, pues la católica también ha tenido, digamos, como lo que llaman los sínodos y todo eso ellos. Entonces, pues ellos de todas maneras quieren es controvertir lo nuestro. Sí, en parte, por supuesto, está correcto lo que usted nos dice. Sin embargo, el tema va mucho más allá. O sea, en primer lugar, la reforma, como se le suele titular en casi todos los libros, no fue, como dice ahí, un proceso unificado. Al decir la reforma, damos a entender como que un buen día se le ocurrió levantarse de mal genio a Lutero y se envió unos WhatsApp con Calvino y entre tanto se metió Zwinglio y por ahí Enrique VIII andaba con ganas de casarse con otra mujer y no le dieron permiso y le vino el berrinche y como que prácticamente todos ellos estaban confabulados para generar una ruptura dentro de la iglesia. De la iglesia cristiana que existía en aquella época. Cosa que obviamente, más allá de cualquier caricatura, está lejos de ser así. Y como en efecto nos escribe Axel, perdón, cada reformador tuvo su propio proceso. Independiente de que no vamos a entrar a debatir ahora quién es, aunque obviamente Lutero era el reformador perfecto, por supuesto, ¿no? Bueno, obviamente tengo que decir eso, no soy luterano después de todo. Pero más allá de eso, piensen en lo siguiente, ya sea incluso por un tema netamente práctico, aun si Lutero y Calvino, Zwinglio, Enrique VIII, los menonitas, John Knox después en Escocia, hubiesen querido, no había manera alguna de que todos ellos eh, tuvieran un solo proceso. Y de hecho, o sea, la reforma que, como decía el hermano Moisés, que se inició indirectamente con las 95 tesis en Wittenberg, fue un proceso totalmente distinto al que se llevó a cabo en Ginebra con Calvino, Beza y Farel. O sea, no es que tampoco hayan estado uno en contra del otro. No, simplemente fueron procesos muy distintos que, piénsenlo así, es como aquí, salvo un par de excepciones, todos estamos en países latinoamericanos. Ok, ¿qué tenemos en común? Que todos nuestros países se independizaron de la corona española. Ok, excelente, muy bien, pero eso no quiere decir que se pueda hablar de la independencia latinoamericana. ¿Por qué? Porque cada país vivió un proceso de manera distinta, con personajes distintos, en tiempos distintos incluso. Por ahí tenemos un hermano de Cuba, o hermana, no, la verdad, disculpen, no me fijé,
bueno, bien sabemos que Cuba fue el último país en independizarse, por lo menos unos 50 años después que Argentina y Chile, aproximadamente, si tal vez más incluso. O sea, pero por lo tanto, quiere decir que no es que hayan estado en contra, qué sé yo, los ejércitos de San Martín o Higgins versus los de Bolívar o los de que liberaron México, etcétera. No, simplemente eran procesos distintos y que dieron como fruto sucesos distintos. O sea, por eso la pregunta que está planteada ahí. ¿Trabajaron todos juntos los reformadores o las personas que estuvieron involucradas con la reforma? Para mí unos no trabajaban juntos porque precisamente, por ejemplo, Arrio y Zwingli, uno ¿Sí? muy moralista y otro muy legalista, fue que desviaron incluso otras sectas mal llamadas así. O sea, Y se desviaron de lo propio que sí quería decir la palabra. y aunque no se hubieran desviado, que no es el punto ahora, aún así no deja de ser verdad que no trabajaron juntos. Todos siguieron un proceso distinto. Insisto, hoy en día nosotros lo vemos esto como algo obvio, como que prácticamente, caramba, ¿cómo fue posible que Calvino y Lutero no trabajaran juntos? Bueno, es en parte por una cuestión hasta de cronología. Cuando la fecha en que supuestamente Lutero clavó las 95 tesis en Wittenberg, ¿qué edad tenía Calvino para ese momento? 8 años. O sea, y se llevó a cabo el trabajo de Calvino, independiente de quién esté o no de acuerdo con eso, se llevó a cabo en otro contexto histórico, religioso, geográfico, que todos esos factores, por cierto, no podemos hacer como que no tienen importancia alguna, porque sí la tuvieron. O sea, es como que nos preguntemos por qué la reforma no sucedió, no tuvo éxito en España. Bueno, es cosa de ver que es una península, tampoco en Italia, es ambas una península donde la gente era bastante más fácil de controlar y por lo tanto de perseguir. No así lo que sucedía en, en Alemania, Suiza, Francia, Holanda, etc. Entonces tampoco, si bien ahí lo menciono como pregunta, pero ¿fue un acto revolucionario coordinado? No, al contrario. Incluso las reformas que vinieron posterior a Lutero, entiéndase en este caso Zwingli, posteriormente Calvino, eh, insisto, nunca hubo una suerte de confabulación, por muy necesario que era, por cierto, ese no es el punto, pero coordinación entre ambos, entre todos ellos, era imposible. Y además que había numerosos matices doctrinales, en algunos casos más, en algunos casos menos, que hacían imposible que cualquier tipo de disidencia en contra del Vaticano diera como lugar a un solo grupo, a una sola iglesia. En ese aspecto, tal vez el mundo protestante en general, ya sea desde los luteranos, que somos, digamos, la iglesia más antigua, hasta la última de las iglesias pentecostales que estén surgiendo tal vez ahora en estos mismos minutos, siempre eh, cometen, creo, a mi opinión, es un error, el error como de disculparse. Oh, lo lamento, es que no somos dividimos el cristianismo. Como que Lutero y Calvino y los reformadores en general hicieron un acto de maldad al dividir el cristianismo. Pero en primer lugar, ¿dividió Lutero el cristianismo? No. No, porque ya estaba dividido. En Si un vamos, sentido sí y en un sentido no. En efecto, como dice Oscar, ya estaba dividido. O sea, el gran cisma con la Iglesia Oriental, el año 1054, después de los concilios lateranenses, la mutua excomunión entre los arzobispos de Oriente versus el obispo de Roma. Insisto, casi 500 años antes del nacimiento de Lutero. Ahí al Vaticano se le fue más de la mitad de su gente. O sea, para el momento de la época, tanto geográfica como numéricamente, la Iglesia Ortodoxa que se fue del Vaticano se llevó, insisto, más de la mitad del cristianismo.
sea, sumado a eso, las reiteradas disidencias internas, pequeñas de todas maneras, pero no es que Lutero con sus supuestos martillazos en el castillo de Wittenberg haya llegado el 31 de octubre y dividió una iglesia que estaba incólume, que estaba ahí estable, sin división alguna. Incluso las mismas órdenes religiosas que el Vaticano tiene hasta el día de hoy, cada una tiene una autonomía que yo creo que a todos, a todos los que la hemos ido conociendo, eh, digamos, nos puede resultar un tanto curioso lo diferentes que son. ¿Ustedes creen que un franciscano es muy similar a un agustino, por ejemplo? ¿O un jesuita? No. Son bastante distintos. O sea, Hay diferencias. hay diferencias y no pocas, ya sea no solo en temas ético-morales, en su manera de vivir, sino que también en general, hasta en enseñanzas. O incluso, todos acá estamos en el continente americano, ya sea desde Estados Unidos hasta nuestro propio país, Chile o Argentina, o sea, de un extremo al otro. Pero, ¿qué tan parecida es la iglesia evangélica, perdón, católica, en relación a lo que es la realidad del Vaticano en Europa? Pero ahora se puso de moda de nuevo el tema con la muerte del señor Ratzinger, también conocido como el Gran Inquisidor o Benedicto XVI. Pero ¿qué tan cercano era un personaje como Ratzinger a la iglesia latinoamericana? Católica, me refiero. Había mucha separación, ¿no? Muy diferente. Era muy distinto. Es más, como parte de mi preparación teológica, me leí, creo que todos los libros de Ratzinger hasta su segundo tomo de la Cristología. Creo que fueron 3. O sea, estamos hablando por ahí por el año 2015, más o menos. ¿Saben cuántas páginas le dedica al tema mariano? Ninguna. Ninguna. O sea, se imaginan yo creo que eso debe escandalizar hasta el católico más devoto acá en Latinoamérica. De hecho, por eso es que precisamente no fueron muy generosas las visitas del señor Benedicto XVI acá en Latinoamérica. Creo que hasta estuvo en Estados Unidos, pero no estuvo en ningún país latinoamericano. Es cierto, tenía sus años el hombre, pero no era como otros tantos papas que, insisto, tienen... O sea, lo que pasa es que toda esta división interna que hay dentro del Vaticano queda muy bien amparada bajo el papado precisamente. Ok, todos dicen, ok, seguimos al papa, pero fin de la historia. Eso no quiere decir que las divisiones internas no existan. Simplemente que como todo está encubierto, en el sentido, digamos, cubierto bajo el amparo del papado, entonces todas creen que es una sola institución, cosa que obviamente no es así. Y bueno, la pregunta casi retórica, ¿era posible que sucediera una sola reforma? La respuesta es un rotundo no. Insisto, o sea, ni aunque la tratáramos de hacer hoy en día, habiendo medios de comunicación, todo lo que ya conocemos, es absolutamente imposible. O sea, se llevó a cabo en lugares distintos, con personas distintas, con matices muy distintos, respondiendo a necesidades muy distintas. O sea, es cierto, ambos, tanto Lutero como Calvino, tenían en sí, y los otros reformadores, tenían en sí el anhelo de volver a la palabra. Pero cómo llegaron a esa conclusión siempre fue, en todos esos casos fue como decirlo, un proceso que se llevó a cabo de manera distinta. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, una humilde recomendación, no disculparnos tanto cuando se nos acusa de ser los malvados protestantes herejes que llegamos con el tal Lutero, el tal Calvino, etcétera, a dividir el cristianismo. Porque no llegamos a dividir nada,
Y segundo, bueno, si recibimos el insulto de un católico romano, ¿es algo de lo que debamos sentirnos mal? No. Para nada, claro O que sea, no. eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, precisamente, ¿no? Pero bueno, continuando. Como les decía, ahí hay una ilustración muy antigua, debe tener unos 300 años, de Juan Hos en el Concilio de Constanza. Juan Hos, uno de los llamados pre-reformadores. Ese concilio fue el que finalmente determinó que debía ir a la muerte. Pero antes de eso, algunos antecedentes de las reformas. Uno, no es que Lutero se haya levantado de mal genio en Wittenberg un día o pasando el sueño después de una buena dosis de cerveza, de cerveza sajona, sino que no, habían cosas de las cuales había evidentemente que ya se había levantado la voz para corregirlas, pero que nadie quiso escuchar. Y una de esas era el desastre moral y económico del Vaticano. O sea, eso, insisto, no es algo que alguien pueda decir, ok, es que es la voz de un teólogo luterano que está escupiendo en contra del Vaticano. Esa afirmación no es necesario que ni siquiera que me la tomen en cuenta a mí. Eso cualquier historiador serio, católico inclusive, va a reconocer que no había mucho de rescatable en la situación ético-moral del Vaticano en el siglo XVI. O sea, eso no es algo que amerite mayor discusión. O sea, digamos, si alguna vez se encuentran con un católico romano que cree que el Vaticano que había en el siglo XVI era algo digno de defender, de elogiar, bueno, la verdad que es, por decirlo menos, un error. También, por lo tanto, había fracasado el proyecto ético y moral del Vaticano. ¿Pero por qué? No solamente, en primer lugar, porque nunca les interesó mucho la moral ni la ética. ¿Pero por qué creen que nunca les funcionó ese proyecto, por así llamarlo? Porque por un lado estaban muy bien abiertas las manos para el dinero, para recibirlo. Pero ¿para qué cosa tenían las manos muy cerradas? Para la palabra, pues. O sea, el dinero, ahí estaba. La mano para el dinero, denme. Las indulgencias, por ejemplo. Pero la palabra, ahí la tenía muy escondida, muy cerradas las manos para lo que pudiera entregar la palabra. Y ahí menciono 3 ejemplos, en orden cronológico. Las cruzadas, la Inquisición y las indulgencias. Que son, las indulgencias, bien sabemos, son ya lo que termina desatando finalmente la reforma propiamente tal. Piensen, ¿por qué digo que fueron un fracaso en el proyecto ético? Porque demostraron que la única manera que tuvieron el alto clero del Vaticano y el papado para acercar a su gente, en este caso a sus reyes, y defender la supuesta fe cristiana fue a través de ¿qué cosa? Con las cruzadas. ¿Por amor a Dios? ¿Por amor a Jerusalén? No, Por amor al poder y a la guerra. De hecho, o sea, quiere decir que, o sea, si las piensen, podemos imaginarnos un poco cómo fueron en el 1200 creo que fue, cuando se llegó a las noticias de que se había instaurado el mundo musulmán en Jerusalén. Si la gente de verdad, los reyes, con sus tropas, hubieran de verdad sentido amor cristiano para ir a salvar estos territorios allá en Palestina, salvarlos del mundo árabe, habrían necesitado armar una gigantesca guerra con todo lo que significó las pérdidas en vidas, la derrota moral también que sucedió. No, la gente había ido de buena gana, no había que estado inventándoles una guerra.
convocándoles a invadir un país extranjero. La gente habría ido simplemente de manera natural, los reyes habrían ido simplemente forjados en su amor, en amor cristiano, si lo quiere llamar de alguna manera, etcétera, lo que quiera, pero no inventándoles una guerra. Y que para colmo esa guerra fue un verdadero cachetazo a la autoestima del Vaticano. Pero un cachetazo que lamentablemente el Vaticano nunca quiso tomar nota de lo que había significado. O sea, fue por, digámoslo así, un verdadero hazme reír. Ese concepto obviamente en aquella época no... Pero si podemos pensar en una vergüenza para el Vaticano fue precisamente haber llamado a la Guerra Santa en las Cruzadas. Segundo, la Inquisición. Es muy discutible la cantidad de gente que murió en las llamas de la Inquisición. Algunos hablan de millones, no, eso sin ser alguien ni remotamente cercano al Vaticano, pero no, eso es una cifra exagerada. Pero aunque hubieran sido 10.000, fueron más, por cierto, pero pero piensen en qué sentido marca todo esto el fracaso ético y moral del Vaticano. Porque quiere decir que la única manera en la que tuvieron el clero católico de acercar a su gente fue a través del Miedo. miedo, del terror, del fuego. O sea, pensémoslo nosotros que probablemente la mayoría de los que estamos acá tenemos hijos. ¿De qué manera queremos que nuestros hijos, ya sea compartan, hereden de nosotros la fe cristiana, tengan una buena conducta, sean obedientes? ¿Por el miedo al castigo o por amor a nosotros? Miedo al castigo, creo. No, pero ¿por qué motivo deberíamos anhelar nosotros querer eso? Amor a nosotros. Por amor a nosotros. Claro, Así es. se llega a ser católico mi hijo, no, pobre de él. Pero, pero obviamente, o sea, piensen, entonces, al contrario, el Vaticano pensó, fue más práctico y dijo, no, ¿qué me importa el amor cristiano, la evangelización? No, lo que queremos es temor, terror. Porque si fuera simplemente castigar al hereje, que era supuestamente, en realidad, castigar al hereje en la Inquisición era una cosa minúscula, era lo de menos. ¿Qué es lo que buscaba el auto de fe primero y después la hoguera? Causarle temor a los demás, precisamente. Claro, excelente. Obviamente causarle temor al resto. Después de todo, un hereje muerto era una persona más. No estamos hablando, no era una congregación, no era una orden sacerdotal completa, no, era un hereje. Uno menos, un problema menos, pero uno solamente. Pero en cambio, al hacer esto de manera pública, con la letanía, como les decía recién, el auto de fe, o sea, la procesión por toda la ciudad, hasta que finalmente la persona era ejecutada, lo que buscaba era infundir temor, terror en las otras personas. Ten cuidado, que te puede pasar lo mismo. Y una lógica no muy distinta, curiosamente, hasta en eso, no solo en el nombre, sino hasta en eso se parecen al Imperio Romano, nuestros amigos católicos. Precisamente eso era lo que buscaban los romanos al hacer ¿qué acto? Un acto glorioso para nosotros, por cierto. Al enjuiciarnos a nosotros, decir que somos separados, que somos los que causamos la división. Pero en particular, ¿qué acto llevaban a cabo los romanos que eran no muy distintos La de crucifixión. La crucifixión, así es. Exacto, la crucifixión. En realidad, esa fue, no es que me conste que hay un documento así formal, ok, tomamos la idea, nosotros los inquisidores tomamos la idea de la crucifixión, pero la lógica es la misma. Es cierto, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, él fue crucificado junto a dos personas más, pero en el lugar más visible de la ciudad. ¿Ustedes creen que eso es coincidencia solamente? No, la idea era infundir temor en todos los demás que estaban viendo ahí en Jerusalén. Y de hecho, buena parte de las crucifixiones no eran llevadas a cabo en la ciudad, sino en los caminos. Cosa que aunque tú estuvieras haciendo una labor noble, qué sé yo, ir a comerciar, pasear con tu familia, y vieras a la persona ahí
Porque recordemos, una persona que estaba crucificada rara vez moría en menos de 5 días. Y seguramente las personas que crucificaban en los caminos eran personas que posteriormente terminaban, digamos, muertas varios días, ahí colgando en las cruces. No era una cosa, o sea, el caso de nuestro Señor Jesucristo es algo bastante excepcional, que haya muerto solo en unas cuantas horas. En general, la muerte en crucifixión era algo bastante lento, y por lo tanto morboso y obviamente atroz de estar mirando. Pero la lógica, insisto, de la crucifixión romana en relación a la hoguera católica es la misma: causar terror no al hereje, o en el caso de Jesús, como fue declarado, no al delincuente, sino al que podía eventualmente serlo. Cuidado que te puedes terminar igual que el que está ya crucificado en el Gólgota. Cuidado que puedes terminar igual que el que está siendo quemado en la hoguera a las afueras de Praga, o en Constanza, o en Sajonia, etc. O en Londres, en el caso ¿cómo se llama? De Tyndall, por ejemplo. O sea, pero en estos 3 casos, insisto, en estos 2 casos hasta el momento, muestra, insisto, la falta de moralidad. Es como los regímenes políticos, sin entrar a analizarlos, que necesitan mantener a sangre y fuego a su gente. Si su gente está contentos con ellos, ¿para qué les van a tener que apuntar con armas? No tiene ninguna lógica, ¿no? Y en el caso más cercano a nosotros, las indulgencias. ¿Por qué digo que también fue un ejemplo del fracaso del Vaticano? De nuevo, ¿por qué motivo se comenzaron a vender masivamente las indulgencias en la Alemania, en la Sajonia de Lutero? ¿Para conseguir? Por financiar La construcción del Vaticano. La construcción de la basílica. De la Basílica de San Pedro, y claro, y sí, en un sentido más amplio también, remodelar un tanto el Vaticano, que era una ciudad bastante, no pobre, pero no era, digamos, el lujo de ciudad que terminó siendo. Pero, de nuevo, ¿por qué era necesario andar inventando o estafando a la gente, tanto de manera espiritual como de manera económica, si eventualmente la gente, por amor a su Santa Madre Iglesia, podría haber perfectamente dado el dinero? La gente entonces, ¿por qué motivo daba ese dinero en Sajonia? Por el mismo miedo. ¿Por miedo o miedo a no poder sacar a su pariente del purgatorio? Insisto, pero si la gente no hubiera tenido miedo, hubiera sentido amor por su Santa Madre Iglesia, hubiera bastado con una encíclica papal para que dijera: necesitamos construir el nuevo templo de Jerusalén, pero en Roma, y necesitamos dinero para eso. Probablemente nosotros mismos, como miembros de alguna iglesia, si tuviéramos esa oportunidad, lo haríamos de buena gana. Si supiéramos que nuestra iglesia, nuestra congregación, necesita construir un templo y que es pertinente hacerlo. Con toda seguridad, ninguno de nosotros digamos, no sentiríamos no sería un acto de maldad. Al contrario, insisto, no habría habido nada de malo en que un católico del siglo XVI dijera: ok, yo de corazón quiero que mi Santa Madre Iglesia tenga una basílica. Pero obviamente la gente no lo ve, no lo veía de esa manera. ¿Por qué? Porque veían a la iglesia como un movimiento distante, lejano. El concepto de eclesía, de la asamblea, había ya desaparecido. Por ahí Osvaldo nos escribe: pasa ahora lo mismo con el movimiento prosperidad. Yo tendría un matiz con las mal llamadas iglesias que adhieren a la prosperidad, porque ahí lo que están buscando es una suerte de intercambio, una especie incluso diría yo, aunque en el fondo la doctrina de la prosperidad es algo no muy distinto a las indulgencias. Yo te doy a ti, iglesia, o yo te doy a ti, Dios, y tú me das algo de vuelta. Entonces imagínense cómo lo hemos pasado los que tenemos alguna enfermedad crónica. Pero sin embargo, en las iglesias de la prosperidad, los únicos verdaderamente prósperos suelen ser los líderes de ellas, ¿no?
pero Sí, es insisto, bastante cierto. eso da para un análisis bastante más extenso. Pero recuerden, esos 3 puntos, solo eso, la cruzada, la Inquisición y las indulgencias nos muestran el fracaso del proyecto ético, moral, no solo doctrinal, del Vaticano. Y como lo dice más abajo, no solo de la maldad, sino también del fracaso, insisto, fracaso. O sea, Lutero, cuando aparece en el 1515, cuando viajó a Roma, o cuando comienzan a venderse las indulgencias, él no se encontró con una iglesia, digamos, digna de defender, para nada. Era una iglesia de la cual había que literalmente escapar. Ok. ¿Alguna pregunta, hermanos? No por ahora. Bueno, la pregunta entonces ahora, que haciendo un poco de interpretación de la historia, o historiografía, como se le llama, es, ¿por qué las reformas, sí, por qué sí funcionaron y tuvieron éxito, y las otras no? O sea, personajes como los que mencionaba, John Wycliffe, Juan Hus, Savonarola en Italia, tantos otros. ¿Por qué ellos fracasaron desde un punto de vista humano, digamos? Pero el Lutero, Calvino y los demás reformadores no lo hicieron. Y hay varios factores. Entre esos están los factores políticos. Por un lado, ya el Vaticano había perdido bastante credibilidad y por lo tanto ya habían reyes en la época de Lutero en adelante que ya comenzaron a darse cuenta que, independiente de si eran personas de convicción cristiana o no, eso no lo podemos saber, pero que se dieron cuenta que las cosas con el Vaticano no iban a resultar. Y por lo tanto los reformadores, todos, en mayor o menor medida, recibieron el apoyo del poder político. Apoyo no quiere decir que ni Lutero, ni Calvino, ni los reformadores hayan sido líderes políticos eminentemente. Eso es una confusión muy grande que se suele dar, principalmente venía de iglesias no vinculadas a la Reforma, respecto de que Lutero era básicamente un líder político. No, insisto, él recibió mucho apoyo del poder político, eso es indudable, pero una cosa es recibir el apoyo y otra cosa es ser parte de dicho movimiento. También los factores económicos. ¿Por qué? Porque al haber apoyo político y al haber apoyo popular vinculado a lo social, ya había, digamos, algo de donde tomarse. Era distinto Juan Hus, que era él y un pequeño grupo de personas, o Wycliffe, él y otro pequeño grupo de personas, los Lollardos, que no alcanzaban a llegar ni a las 1000 personas. Entonces difícilmente iban a poder tener un éxito, digamos, masivo, como el que finalmente sucedió en el siglo XVI. Y los factores sociales, o culturales, si lo quiere, que la gente comenzó a pensar, a atreverse a pensar más por sí misma. O sea, una suerte, hay un libro muy famoso, bueno, aunque ya muy antiguo, que se llama Lejos de Roma, cerca de Dios. Yo creo que ese fue lo que sucedió con las personas en el siglo XVI. Que la sociedad se comenzó a dar cuenta que no era tan horrible, no era tan difícil alejarse del Vaticano. Pensamiento que 50 años antes de la aparición de Lutero era absolutamente inimaginable. O sea, la gente en alguna medida se dio cuenta de que podía pensar por sí misma sin la autorización del sacerdote o el inquisidor de turno. Ah, ok, Samuel nos dice que tiene ese libro, que lo puede tal vez compartir en el grupo de WhatsApp para hacerlo compartir de manera más masiva si fuera posible. Gracias por el comentario. Y también, aunque puede parecer algo absolutamente minúsculo, el factor geográfico. Como lo decía hace unos minutos, ¿por qué la Reforma, entre otros motivos, no tuvo éxito en España, en Italia o originalmente en el Imperio Británico? Eran lugares cerrados, encerrados, fácil de cercar sus fronteras.
Inglaterra una isla, entonces era muy difícil entrar, así como era muy difícil salir también. Y por lo tanto era mucho más fácil perseguir al hereje versus un país casi sin accidentes geográficos significativos como Alemania, Suiza, es cierto, están los Alpes, pero bueno, Suiza también tiene otros sectores planos en donde se puede ingresar con toda facilidad. Francia ni hablar. Entonces, esos factores geográficos hicieron bastante más fácil que la propagación de, no solo en el caso de Alemania, el luteranismo, sino que cualquier otra idea nueva pudiera ser difundida de manera mucho más rápida y mucho más efectiva. Insisto, es cierto, nosotros como personas de fe, por cierto, tenemos que considerar que todos esos factores tuvieron que ver con la voluntad de Dios actuando, evidentemente, pero no por eso hemos de, digamos, de considerar que ese factor geográfico estuvo presente. No fue un detalle, un tema menor. O en el caso del factor económico y cultural, precisamente ese fue un gran, diríamos hoy en día, ya que estamos en un país, en un continente futbolero, un autogol que se infringió el Vaticano al dar la orden de vender las indulgencias en uno de los países más pobres de Europa de aquella época. ¿Cuál era ese país? Alemania. Alemania. A diferencia de la Alemania que hoy ustedes y yo podemos conocer, un país regado de universidades, de centros culturales, rebosante de cultura, los más grandes músicos, los más grandes filósofos, los más grandes escritores, etc. Ni hablar de los teólogos. La Alemania del siglo XVI era un país pobre, y más aún la zona en donde vivía Lutero, Sajonia o Sachsen. De hecho, no se han hecho nunca la pregunta de por qué fueron vendidas ahí las indulgencias, y no en otro país que fuera más, digámoslo así, boyante, con gente de mayor dinero. O sea, por ejemplo, ¿por qué no se vendieron las indulgencias en París, por ejemplo, o en Londres? Ni siquiera en Roma. Porque qué tipo de hecho, el índice de alfabetización que existía en la Sajonia de Lutero se calcula Nivel de que educación. era entre el 5 al 10%, cuando mucho. Y El si nivel de educación era más fácil de manipular. Exacto, al ignorante, aunque suene despectivo, es más fácil de manipular. Porque obviamente si te aparecías con un papel, más encima firmado con la autoridad del Papa, y tú católico romano, claro, tú católico romano, dices, bueno, si esto viene firmado por su santidad, tendrá que ser así. Por lo tanto, jugaron creyendo, o sea, vieron en el éxito a corto plazo, creyendo que, ok, vamos a conseguir el dinero necesario para nuestra anhelada basílica, pero no pensaron la tormenta que se les podía venir después. Y vaya que se les vino. O sea, entonces ellos, bueno, tal vez recordando aquí el versículo bíblico, ¿no? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pues bueno, el Vaticano cometió ese error. Pensó que engañando a la gente más fácil de engañar, o bueno, tal vez habían países igualmente con tanta ignorancia, no, eso es difícil medirlo, pero pensaron que iban a poder engañar a su propia gente de manera fácil, sucinta, rápida, y que eso no iba a traer consecuencia alguna. Y que no iba a o sea, no probablemente, evidentemente, ni en el peor de sus sueños se les tiene que haber pasado por la mente a Tetzel, el que comenzó a vender las indulgencias en Sajonia, que iba a aparecer un Lutero. O sea, jugaron mucho a un argumento que como creyentes no debemos nosotros jugar nunca, al argumento de la autoridad. Porque ¿cuál era, digamos, básicamente el argumento del Vaticano para vender las indulgencias? Básicamente se podría resumir en porque lo digo yo. O porque su santidad lo dice.
¿Por qué las indulgencias vale la pena venderlas? Sacarlos del purgatorio, que también es una Sí, situación pero ¿por qué motivo el Vaticano podía decir eso? Porque el Papa las ofrecía. Porque tenía una Exacto. ¿Y por qué autoridad el dada Papa? por Dios. Y claro, ¿y por qué el Papa? Pero claro, Dios obviamente no iba a bajar a Roma a decir, a hacer callar al Papa. O sea, básicamente todo se puede resumir en eso. Jugaron con la ignorancia de la gente y jugaron al juego del argumento de la autoría, porque lo digo yo o porque lo dice el Santo Padre. Y el Santo Padre, imagínese, siendo que el Papa en esa época todavía no era infalible, que es una de las doctrinas papales más polémicas que existen, pero curiosamente esa doctrina no se formalizó recién hasta 1891, cuando se declaró el dogma de la infalibilidad papal en el Concilio Vaticano I. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿De cuánto era el índice de alfabetización en Alemania? 5 al 10%. Ah, ok, gracias. O sea, Sobre más el del factor 10%. económico, los efectos económicos que trajo la reforma protestante a Europa, se puede acudir a la obra de Max Weber, ¿verdad? Al éxito posterior. Sí, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Sí, es que, bueno, Max Weber es el sociólogo más importante de la historia, por cierto. Claro, él ve que solamente puede, bueno, sin entrar en detalles políticos, pero en la conclusión a la que él llega es precisamente que el fruto de la reforma, que claro, él lo lleva al caso de los padres fundadores de Estados Unidos y a la ética que entrega la reforma, era la pertinente para que el sistema que, en este caso capitalista, estoy mencionando, hablando palabras de él, por cierto, era ese sistema capitalista y la ética que estaba unida a dicho capitalismo de origen protestante, era el que podía precisamente traer una ética, ya sea para el mundo laboral, para el mundo civil, político en general. Y eso, teniendo en cuenta que Max Weber escribió no en un país en democracia, al estilo democracia como la norteamericana que ya se vivía. Max Weber escribió, o sea, murió, perdón, en 1920, o sea, apenas 2 años después de que se disolvió el Imperio Alemán. O sea, toda su obra es de cuando todavía el Kaiser, el emperador alemán, estaba gobernando a plenitud. Y sí, bueno, haciendo una especie de paréntesis, ahí nos comenta Osvaldo, por eso dicen que los países protestantes son más ricos que los católicos. Bueno, si miramos un mapa, o sea, sin entrar a interpretarlo, en buena medida dicha afirmación es claramente cierta. O sea, si miramos un mapa de Europa, obviamente Estados Unidos, y vemos todos los países que tienen índices razonables o altos de condición de vida, vamos a ver que en todos está o estuvo la influencia directa o indirecta del mundo reformado, fruto de la reforma, digamos. O sea, basta con comparar. Comparen España versus el Imperio Británico. Ya sea incluso en temas morales, o sea, no estoy diciendo que hayan sido países perfectos, imperios perfectos, pero mientras que, por ejemplo, la abolición del comercio de esclavos en el Imperio Británico se llevó a cabo el 25 de marzo de 1807, precisamente gracias a un grupo de personas que eran considerados unos lunáticos fanáticos, encabezados por el famoso William Wilberforce, del de la película Amazing Grace, muy recomendable, por cierto. Y finalmente el comercio, o sea, la esclavitud en su totalidad fue abolida en 1833. En cambio, en España, ya había terminado la Guerra Civil de Estados Unidos, creo que en 1869 fue cuando recién se abolió la esclavitud en España. O sea, es cierto, insisto, no estoy haciendo una apología a un tipo de gobierno u otro, simplemente estoy hablando de hechos objetivos que son fácilmente verificables. Pero además que hay un concepto no menor, que es el concepto del valor al trabajo. ¿Cómo ve el católico, al menos en el papel, en teoría? Me imagino que habrán católicos como personas que no lo ven así, pero ¿qué es para el católico el trabajo? Una maldición por el pecado de Adán. Exacto, una maldición, un castigo fruto del pecado original.
Pero basta con ver dar una mirada somera al texto bíblico para ver que el trabajo está lejos de ser un castigo. ¿Por qué? Porque el trabajo ya estaba presente en el Edén, antes de la caída del pecado, en pecado. Lo que cambió, ¿qué cosa fue? La ética, el ethos, Que o lo la ganarás con el forma sudor ética de ver el mundo. lo No, ganarás por con el sobre, no, sudor de la frente. La dificultad, bueno. la dificultad, cambiaron las condiciones del trabajo, pero no cambió el trabajo en sí mismo. El trabajo siguió siendo, se mantuvo. Lo que cambió es que ahora el trabajo iba a ser algo Más duro. más complejo, más duro, como dice usted, etcétera. Pero no es que el trabajo haya llegado junto con la expulsión de Adán y Eva del Edén. No, el trabajo, es cierto, era un trabajo que podrán decir, bueno, ¿y qué tan cosa era cultivar un jardín? Bueno, pero trabajo al fin y al cabo. Esa mentalidad la tiene el mundo protestante, o debería tenerla, y eso hay que reconocer que eso es algo que no solo mantuvo Lutero, sino que también lo profundizó Calvino. Hay una evidencia observable actualmente con respecto a la ética protestante. Solo haré un comentario rapidito, y es con el caso de Guatemala en la ciudad de Almolonga. Actualmente ha sido el foco de investigación para muchos sociólogos, ya que esta comunidad es altamente protestante y como hace poco tuvieron una transición de religión de católicos a protestantes pentecostales, han sufrido una modificación en esta sociedad y ahora se está elevando mucho su índice de vida y su economía. Solo es un comentario. Ok, voy a averiguar al respecto. ¿Osvaldo estaba hablando o alguien más? ¿O Osvaldo está pidiendo la palabra? Sí, yo quiero pedir la palabra un ratito. Sí, No sé si me escuchan. Sí, sí. ¿Se me escucha? Sí. Ok. Bueno, con el caso referente a lo que decía el hermano de Guatemala, hay estadísticas que dicen que Guatemala, El Salvador, estos países, en cuanto a porcentaje, hay un porcentaje mayoritario de protestantes frente a una minoría muy fuerte de católicos, ¿no? Y justamente debido a los factores que hacen de nosotros los protestantes el hecho de tener la cuestión moral, ¿no? En el caso del catolicismo, la cuestión moral o la ética laboral no se la ve. Por ahí escuchaba que decían de que el trabajo se lo ve como castigo. Y dentro del mundo protestante no es así, y eso se lo ve como algo que Dios ordenó y algo que es una bendición, ¿no? O sea, yo soy profesor de historia y conozco un poco del tema de la reforma, más allá de que hay mucho que aprender del tema, pero sí me parece interesante eso, porque es una región que, a pesar de que tiene carencias, ¿no? Guatemala es un país que tiene muchas carencias sociales, al igual que el resto de países latinoamericanos, pero es interesante ver cómo el número de evangélicos o protestantes ha subido en comparación a cuántos católicos está teniendo, la bajada de católicos que están teniendo actualmente, ¿no? Ese era mi comentario. Sí, pero por cierto, para no darnos, gloriarnos al respecto, no tomar esto, el factor religioso o la conversión al protestantismo como una fórmula mágica que a veces suele creerse eso como que estamos al estilo Pinky Cerebro llamados a conquistar el mundo. No, en primer lugar, esa es una promesa que la Biblia no nos hace. Estamos llamados a evangelizar. Ya los frutos de esa evangelización, pero eso ya lo sabrá Dios. Pero es una cuestión también de lógica. Si para nosotros, como creyentes protestantes en este caso, independiente de nuestra confesión, algo que deberíamos compartir es que el trabajo es una bendición de Dios, porque es parte de lo que originalmente en la perfección de Edén, Dios le entregó al ser humano. Por lo tanto, para usted, para mí, creyente, protestante, ya sea luterano como su servidor, calvinista, incluso las iglesias modernas protestantes, deben ver al trabajo, insisto, como una bendición que incluso sirve hasta para la salud y el bienestar físico y emocional, y no solo económico, del ser humano. O imagínense, piensen incluso en cómo se nos vino abajo el mundo, literalmente,
ahora mientras estuvimos casi 2 años encerrados en nuestras casas. De hecho, yo soy parte de Chile, como bien saben, y el país que tuvo una de las restricciones más gigantescas en el mundo de circulación fue Chile. Estuvimos más de 1 año y medio sin casi poder movernos de nuestras casas. Y eso que ya estábamos todos vacunados en el año segundo. ¿Cómo sentimos el alejamiento de nuestros trabajos? De nuestro quehacer cotidiano, fuera de casa. Vaya que lo sufrimos. La debacle... La virtualidad, ¿no? Claro, o sea, es cierto, nos ayuda la virtualidad. virtualidad, pero piense cuánta gente perdió sus trabajos por el hecho de no poder presentarse, o porque hay trabajos que evidentemente no se pueden reemplazar, Sí, tenían digamos. que ser presenciales. Claro, o sea, cuántos locales de ventas, de comidas, etcétera, cerraron. Acá en Chile fueron miles. Entonces, o sea, ahí pudimos ver un claro ejemplo de cómo el trabajo no era tan malo después de todo, ¿no? Claro, tal vez incluso a mí como profesor, vieran lo que me afectó. Me refiero, no es que haya profesor, dejado no es que haya perdido conocimiento para mis clases, pero evidentemente me interesa el bienestar de mis alumnos y que mis alumnos aprendan. Y que se imaginarán que muchachos menores de 18 años, mayor capacidad de aprender mirando una simple pantalla, es distinto hacer una clase con adultos como ustedes. Y obviamente, probablemente la generación de estudiantes que va a haber ahora, no solo en Chile, sino en cualquier país de América, va a ser una de las más indoctas que van a haber en décadas, lamentablemente. O sea, ahí nos pudimos dar cuenta de que el trabajo, o el estudio en este caso, no era tan horrible como muchos lo piensan, ¿no? Y espero que lo sigamos analizando así. Bueno. Perdón, profesor, una pequeña pregunta de pronto pues fuera del contexto, pero ya que hablamos de esto, ¿qué opinión le da a usted lo que llama el nuevo orden mundial? O sea, es que no sé si es que no soy conspiranoico, pero tampoco soy alguien que digamos que se confíe de todo. Bueno, pero ¿qué nos habría de sorprender con lo que el mundo nos ofrezca? El mundo, o sea, el problema tal vez es que muchos creyentes, honestos, sinceros, creen que vamos a cambiar el mundo y conquistarlo en el nombre de Cristo, por así decirlo. Promesa que, piensen, ni siquiera Jesús no hizo. O sea, es más, Jesús ni siquiera conquistó su propio país para él. ¿Por qué entonces vamos a pensar Chile para Cristo, Argentina para Cristo, Colombia para Cristo, Estados Unidos para Cristo? Entonces, pero el mundo, entonces, lo que sea de malo, el nuevo orden mundial, que puede que esté planificado o no, vaya a saber uno. Evidentemente, si está planificado, no nos van a venir a avisar, ¿no? Pero, ¿por qué tendríamos que tener temor de él? Tomémonos de las palabras que iniciaron esta clase. Cielo y tierra pasarán. O sea, perdón, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Y nosotros somos parte de la iglesia. ¿Por qué entonces las puertas del Hades van a prevalecer contra nosotros? Usted y la palabra, nosotros y la palabra. No necesitamos más. O sea, en ese sentido, tal vez las corrientes evangélicas dispensacionalistas como que le dan demasiada importancia en ese sentido a lo que ha de pasar en el fin del mundo. En primer lugar, cuando llegue el fin del mundo, va a suceder con o sin nuestra autorización. Entonces, ¿para qué preocuparnos por algo que no podemos modificar? Con lo que nos han enseñado siempre es la voluntad de Dios en el cielo y la tierra, la que prevalece. Exacto. Sí. Muy bien. Bueno. A ver. Deme un segundo. Bueno. A ver, algunos pre-reformadores. Si bien hay muchos más y los respectivos grupos, pero estos sí podríamos considerarlos como antepasados de una u otra manera de los que terminaron derivando en las iglesias protestantes en el siglo XVI en adelante. El más antiguo fue John Wycliffe, que como dice ahí, nació en el 1330, muerto en el 1384. Él era de origen inglés. Bueno,
nació en una familia de grandes hacendados, era una familia de gente bastante acomodada. En realidad se calcula que en el 1330, no se sabe con exactitud. Estudió en Oxford, o sea, era un gran erudito, y incluso llegó a ser profesor en una universidad posteriormente, cosa que en aquella época era un cargo bastante importante, ¿no? Obtuvo su maestría, posterior se doctoró, etcétera. O sea, tuvo una carrera, digamos, en lo académico bastante elevada. O sea, aquí ya vemos cómo estas personas, los grandes líderes de la Reforma, no fueron una excepción, todos fueron altos académicos. No digo que nosotros tengamos que estudiar en Wittenberg como lo hizo Lutero o en Erfurt, o allá en Francia o en Ginebra, como Calvino y Farel, etcétera, pero sí tenemos que dar lo mejor de nosotros para vivir nuestra vida cristiana. Pero bueno, en el caso de Wycliffe, en 1378 escribió un libro llamado La Verdad de la Santa Escritura. O sea, podríamos decir que este es el primer texto en donde abiertamente un católico confeso escribe sobre, podríamos llamarlo, la inerrancia bíblica. En este escrito sostiene, de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia, que las escrituras son veraces. Esto es libres de error o contradicción. O sea, el principio tan normal para nosotros hoy, como el de la sola escritura, y él lo plasmó curiosamente aquí. Sin embargo, va más allá al afirmar que la Biblia contiene toda la revelación de Dios. Imagínense lo que tiene que haber sido escribir esto en el 1378, que contiene toda la verdad de Dios. Aquí con esa afirmación, ¿qué cosa está dejando de lado? Y obviamente el La autoridad magisterio, del ¿no? Papa. Y No de la solo del iglesia. Papa, de la Iglesia. De la La iglesia. autoridad de la tradición a la par de la escritura, Así es. Claro, tradición. colocándola por debajo de la escritura. Claro, o sea, pone a la Iglesia en su totalidad, como bien dice usted, debajo de las Escrituras. O sea, insisto, para nosotros muchas de estas afirmaciones, incluso muchas palabras de Lutero, de Calvino, que en algún momento vamos a leer, nos pueden resultar absolutamente irrisorias, lógicas. Pero en el 1378, que un católico me diga que las escrituras contienen toda, no dice la verdad de Dios, sino toda la verdad de Dios, o la revelación, toda la revelación de Dios. Imagínense lo revolucionario que tiene que haber sido esa pequeña gran frasecita. Entonces, por lo tanto, no hay necesidad, como lo decían ustedes, de la tradición de la Iglesia, mucho menos del Papa, o de otra fuente cualquiera. Solo la Escritura. Entonces, las Escrituras contienen todo lo necesario para la salvación. No solo eso, sino que que toda autoridad como la tradición, y lo otro tan importante para el Vaticano, el derecho canónico, los concilios, o incluso los papas, deben ser probados por las Escrituras. No me extrañaría que Lutero, cuando se enfrentó en 1521, el 18 de abril, ante Carlos V, haya tenido conocimiento de estas frases. ¿Recuerdan las famosas frases de Lutero en aquella fecha? A menos que se me convenza por el testimonio de las Escrituras, no puedo ni quiero retractarme, porque no confío ni en el Papa ni en sus concilios, que a menudo se equivocan y se contradicen unos con otros. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Es muy parecido a las palabras de Lutero, a las que escribió el señor Wycliffe en este documento. Entonces, la Biblia es la norma suprema por medio de la cual se deben probar todas las demás enseñanzas. Insisto, cosas obvias para nosotros, pero no tan obvias, ni mucho parecido, obvias para la época en que fueron escritas. Y por eso él fue precursor de la idea de que se debía poner la Biblia al alcance de todos. Y se sigue con claridad que se debe traducir a la lengua, en este caso inglesa.
Entonces, así Wycliffe lo proclama en sus propias palabras. No se sabe con seguridad, de hecho, qué papel desempeñó él en la producción de la llamada Biblia de Wycliffe. Puede que él solo haya sido el que dirigió el comité que trabajó en esto, o puede que él lo haya hecho solo. Eso la verdad no se sabe. Es seguro que fue producida por sus discípulos y que ellos tuvieron mucho que ver, pero qué tanta influencia tuvo Wycliffe propiamente tal, no lo sabemos. Pero en vista de aquella época, yo creo que están las dos posibilidades, porque, como les decía, él se rodeó de gente muy erudita, capaz de hacer un trabajo como este, perfectamente. Pero de que él mismo haya hecho la traducción solo es algo igual dudoso, por un tema más bien no de conocimiento, sino por un asunto práctico. Estamos hablando del 1300, o sea, aunque imagínense ya solo el conseguir un ejemplar de la Biblia en latín o la Biblia en griego y el Antiguo Testamento en hebreo ya de por sí era una empresa bastante compleja, ¿no? Curiosamente, lo que le salvó la vida a Wycliffe, porque Wycliffe no murió, por cierto, ejecutado en la hoguera, fue ejecutado en la hoguera post-mortem. Se sacaron sus restos de la tumba y fueron quemados. O sea, fue una especie de venganza, como diríamos en Chile, la del picado. O sea, no, ya que no lo pudieron quemar en vida, lo van a quemar ahora que está muerto. Lo desenterraron y lo quemaron junto con con un documento con los que ellos llamaban 45 errores de Wycliffe. Pero eso fue incluso mucho tiempo después de que en 1428 sucedió esto, o sea, con Wycliffe ya varias décadas muerto. Y fueron lanzadas sus cenizas a un arroyo. ¿Con qué objetivo? Para que no hubiera un lugar de peregrinaje, digamos, porque se sabía porque Wycliffe al parecer siguió siendo muy popular en el mundo inglés. Entonces, para evitar que la gente fuera, digamos, como lo decía, a peregrinar al lugar donde Wycliffe estuvo, entonces, bueno, lo tiraron a un arroyo, pero a la larga terminó teniendo un significado psicológico contrario, porque, ok, esas aguas de ese arroyo derivan en un río, y ese río a la larga termina llegando a la costa inglesa. Entonces muchos lo toman como un simbolismo de que finalmente las palabras de Wycliffe, en este caso la Biblia, terminaron en el océano, o sea, en la inmensidad, que no pudieron mantenerlas amarradas a un simple arroyo. Lo que Y hicieron eso fue obviamente... propagarla. Entonces, claro, sí, sí, es el como una significado suerte de de propaganda. propagarla por toda la inmensidad. Claro, una propagación que finalmente ni siquiera el océano pudo, ni siquiera un río pudo frenar. Sí, o sea, Eh, llegar hasta allá a la inmensidad. claro, o sea, llegó literalmente, literal y metafóricamente, al llegar al océano quedó en la inmensidad, en la eternidad. Sí. Y de Profesor, hecho, sí, profesor, perdón, también precisamente para esa época del año 1229, según unos estudios que tengo, fue prohibido a los laicos que leyeran la Biblia. Se le hablaba de que se volvían locos y de todo, el Imperio Romano. Entonces, precisamente, pues lógico, al sacar a esa época, pues esa teología, digamos, de la verdad de las escrituras, pues eso fue un golpe duro. sí, tan duro como peligroso. O sea, y por eso, no sé si lo alcanza a decir, pero realmente podemos considerar un verdadero milagro que Wycliffe no haya muerto asesinado. Y no solo en la hoguera, porque obviamente la Inquisición cuando quería hacer desaparecer a alguien, no era necesario llevarlo a juicio, porque en una de esas la persona resultaba ser muy popular y recibía el apoyo de la gente, como le pasó a Lutero. Entonces, a veces lo que era lo más rápido, lo más efectivo era, qué sé yo, en la noche enviar a alguien para asesinar a la persona, al hereje, y finalmente matarle, y así todo quedaba y no se enteraba nadie, pero el hereje moría al fin y al cabo. No fue el caso de Wycliffe.
Y como les digo, murió finalmente a causa de un ataque al corazón, y si recuerdan las fechas, 1530, o sea, quiere decir que vivió 64 años, lo cual para el 1300 es una cifra bastante generosa. O sea, no, el índice de vida probablemente en Inglaterra no superaba los 40 años. Ahí tenemos una imagen de Wycliffe predicando, por cierto. Es una pintura. Pero lo que sí tengo entendido es que esta es una pintura irónica. Está mostrando cómo Wycliffe, humilde, predicando ante los potentados señores y ante los enviados del Papa, que están ahí en el lado derecho de la pantalla. Una especie, insisto, de ironía de cómo Wycliffe simplemente con las escrituras que están abajo a sus pies, incluso Wycliffe ni siquiera tiene zapatos, solo con eso se enfrentaba ante el mundo vaticano y toda su opulencia. Avanzando con el tiempo, en vista de... estamos bastante tardes. Bueno, aquí tenemos la ejecución de Savonarola. Él, como lo dice ahí, vivió entre el 1452 hasta el 1498. Él no es tan conocido, esa es la imagen de su ejecución. Fue ejecutado con otros tantos de sus seguidores, que no eran muchos. Él era italiano. Él no murió en la hoguera, por cierto, pero sí fue quemado en la hoguera. O sea, él fue ahorcado primero. Son bastante poco conocidas, de hecho, sus enseñanzas, pero a diferencia de Wycliffe, Wycliffe nunca se fue en contra del, digamos, ¿cómo llamarlo? De la doctrina de la transubstanciación. O la disimuló, o no habló mucho al respecto, pero él no... o sea, perdón, sí rechazó la transubstanciación, pero no en un sentido tan radical como sucedió con las iglesias No protestantes rechazó posteriores a la la Reforma. presencia real de Cristo. Tengo Yo creo entendido. que él hizo un camino intermedio entre lo que podría ser tal vez la consustanciación en la que creemos los luteranos a la luz de nuestras confesiones. No es tan claro, dicen, cuál era la posición que defendía, pero sí se tiene bastante claro que sí rechazó la transubstanciación. O sea, la transubstanciación en su totalidad, al estilo católico romano, sí. Pero no creo que haya llegado, pero no llegó al nivel de considerarlo un simple memorial. No. No, eso no. Todavía está en debate cuál era la posición que defendía, si es la de los luteranos o el de los reformados, pero no llegó al mero simbolismo como los zwinglianos. Claro, no. Él no era de hecho, él tampoco era un iconoclasta. Y si bien él atacaba la enseñanza, y tal vez eso, insisto, fue lo que le salvó la vida, enseñaba que estaba en contra de que, o lo que decíamos recién, de que la Biblia estaba, perdón, que el papado y la iglesia estaban subordinadas a la escritura. Él no lo decía en el sentido de que tuviese la escritura el papado tuviera que desaparecer, sino que tal vez lo mismo que probablemente pensamos nosotros, que nuestras iglesias deben estar subordinadas a las escrituras, que es como para nosotros, espero, es algo de una obviedad, pero, insisto, para el siglo XIV no era para nada obvio, ni mucho menos esperable. Cosa que sí hizo el señor Savonarola, de quien aquí, como les digo, estoy mostrándoles la imagen de su ejecución. Aunque esa es una imagen muy posterior, ¿sí? Como les digo, lo que se sabe de Savonarola es que él sí atacó el poder papal, que sí creía que había que abandonar o renegar de cualquier pretensión de poder temporal o permanente del papado, y eso en el fondo fue lo que le costó la vida. Insisto, no se sabe el motivo por el cual murió ahorcado y no quemado, porque normalmente la Inquisición lo que hacía era que cuando a la persona la tenían lista para la hoguera, le ofrecían la posibilidad de arrepentirse de su supuesto pecado, y entonces le asesinaban degollándolo. En este caso no, murió ahorcado, no murió fruto de la hoguera. Su cuerpo fue quemado de todas maneras,
con el grotesco espectáculo que obviamente sí tiene que haber significado. Pero sí, tal vez el problema, digamos, es que él, claro, atacó duramente el, el papado y la autoridad del papado. Y que el papado debía derechamente desaparecer. Profesor, es que de acuerdo a lo que usted ha dicho, incluso en las películas de Lutero, o sea, todos los pre-reformadores y el reformador que fue Lutero lo intentaron asesinar precisamente para evitar eso. A él fue que lo protegieron. Lo mismo, como usted dice, pues de pronto al primero no, que fue Whitley. Claro, Sí, precisamente bueno, y el por- otro es Juan Jos, el que aparecía, perdón, nacido en 1372 y asesinado en la hoguera en 1415. Él es de lo que ahora conocemos como la República Checa. Él es el que aparece ahí. Tan grande fue su relevancia, estando vivo, que es, como no sé si alcanzan a verlo, aunque está escrito en alemán, él, digamos, su supuesta herejía significó que tuvieron que citar a un concilio. O sea, se imaginarán que ya sea, no citan en estos últimos 150 años, ¿cuántos concilios ha tenido la Iglesia Católica? 2, el Vaticano I y el Vaticano II. O sea, imagínense entonces que un, comillas, simple hereje haya sido el motivo por el cual tuvieron que citar a un concilio, el cual parcialmente primero lo absolvió, pero lamentablemente Hos fue traicionado, hubo muchos falsos testimonios en contra de él, eh, pero él, bueno, pasó básicamente por el mismo estilo de vida como la mayoría de los reformadores, o sea, primero fue católico devoto, sacerdote, educador, profesor, pero finalmente, y posteriormente se le prohibió predicar, siendo excomulgado en 1410, y finalmente, aunque también, al igual como Lutero fue con la protección del emperador a la dieta de Worms, con algo similar se presentó ante esta imagen, con la protección, se le juramentó que iba a recibir, se le iba a respetar la vida. Pero, a diferencia de lo que pasó con Lutero, los que lo estaban enjuiciando dijeron, un hereje no se le puede asegurar nada. Y por eso finalmente en 1415, terminado el concilio, un año después fue arrestado, condenado y lamentablemente quemado en la hoguera. Ahí él es donde dijo, estando en la hoguera, que él era la frase que dijo Juan Jos, que algunos dicen que fue una profecía de lo que iba a suceder con Lutero, pero en donde él indirectamente insinúa que estaban quemándolo a él, pero que iba a aparecer un ave mucho más grande que él y que no iba a fracasar. Algunos lo consideran como que las palabras de José, insisto, fueron una profecía. ¿Qué tan heréticas eran las doctrinas de Jos para la Iglesia Católica? Yo diría que más que los que eran Savonarola. Sí, todavía no, el concepto de salvación por gracia no estaba tan, digamos, pulido, como diríamos, tan limpio, claro. Pero con el tiempo, o sea, pero estaba ya tomando forma. O sea, obviamente la gente no tenía la costumbre de leer Romanos 8 en aquella época. Malamente se podía hacer eso. Gracias por matarán a un pato, pero vendrá un cisne. O quemará, creo que la frase exacta es quemarán un pato, pero en la posteridad vendrá un cisne, algo así traducido al castellano. Muchas gracias. Hoy quemarás un ganso, pero dentro de 100 años vendrá un cisne que a este no podrás quemar. Sí, bueno, obviamente no es imposible saber si Jos tenía noticia al respecto de lo que podía pasar, pero bueno, gracias a Dios no se equivocó. Llegó aquel cisne y vaya que... Incluso se pensaba que Lutero era seguidor de Jan Hus al principio. bueno, es que era lo más lógico, era el hereje más cercano en tiempo que había,
Y obviamente si querías irte en contra de alguien, ¿qué mejor que acusarlo de hereje, pues? O sea, si hoy en día te quieren acusar de delincuente a ti, ¿qué mejor que asociarte con un delincuente? No, es lógico, ¿no? O sea, y entonces el hereje más connotado en ese momento todavía seguía siendo Juan Jos. Entonces, o sea, no me cabe la menor duda. Pero sin embargo, al contrario, yo creo que por otro lado, Juan Jos estaba, o sea, perdón, Lutero estaba honrado de que lo consideraran un Juan Jos del siglo XVI. Eso no les quepa duda. Pero sí, él guardaba muchas de las doctrinas y enseñanzas que posteriormente reflotó la Reforma. Pero en particular Lutero. No se sabe él no escribió sobre la Santa Cena, sobre el tema de los sacramentos, él se fue más en contra del tema de la autoridad de las escrituras por sobre el poder papal, que el papado no tenía poder en sí mismo, y también, pero lo más importante, él creía en la salvación por gracia. Al parecer, él negó abiertamente la transubstanciación católica. No se sabe si es que cuando hablaba de la Eucaristía estaba refiriéndose a la Eucaristía como un sacramento en el sentido católico o en el sentido luterano como lo enseñamos nosotros, que son parecidos, utilizamos la misma palabra, pero no creemos en aquello de igual manera. Pero, en fin, bueno, lamentablemente el final fue muy distinto de ambos, como lo decíamos, murió bajo martirio en 1415. Bueno, finalizando ya unas breves reflexiones antes de despedirnos. Bueno, características de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que no sé qué tanto han cambiado, por cierto. Bien, en primer lugar, como es obvio, estaba totalmente alejada de la Biblia. La Biblia ni siquiera era un libro de liturgia, era cuando mucho un libro de cántico, como les pasó al mismo Lutero. Hay mucha discusión sobre si Lutero nunca vio la Biblia hasta que la encontró en la llamada experiencia de la Torre. No, lo que se sabe es que Lutero, cuando ingresó al monasterio, se le regaló un libro con los salmos en latín. Pero probablemente en la época de Lutero la Biblia no era más que eso, un libro para cántico y acompañar de vez en cuando alguna simpática liturgia. Lamentablemente la Iglesia Católica Romana también tenía como herramienta de evangelización, comillas, evangelización, la espada de hierro, no la de tinta y papel. ¿Cuál es la espada de tinta y papel? La palabra. La palabra, las escrituras. La Biblia. O sea, ¿y cuál es? Y la espada de hierro como tal cual. Claro, ellos se tomaban muy en serio la palabra, la literalidad de las escrituras, en ese caso el Vaticano, ¿no? La espada tenía que ser de hierro y blandirse muy fuerte sobre el disidente, ¿no? Cosa que lamentablemente hicieron de manera muy generosa. Entonces, por lo tanto, para ellos el concepto de evangelización, de convencer al incrédulo, era algo absolutamente inexistente. Ni siquiera debatirlo. De hecho, también por lo mismo, la mayoría... Sí, perdón. Era impuesto entonces. O sea, como sí, de todas maneras. Impuesto ya sea por la tradición o por el temor. Lejos de la evangelización y el amor cristiano. Bueno, por abrumadora mayoría los cargos eclesiásticos de importancia eran comprados o manipulados. Prácticamente hubo dos familias que se compraron la mitad de toda esa época, digamos un periodo de unos 500 años, los famosos Medici y los famosos Borgia. O sea, y muchos de ellos que eran personas derechamente inmorales terminaban siendo santificados por herederos de él. De hecho, el cardenal al que se tuvo que enfrentar Lutero, Alberto de Mainz, él llegó a ser arzobispo, y nótese, ni siquiera sacerdote ni obispo, arzobispo a los 13 años. Se imagina, el muchacho probablemente no sabía ni leer en aquella época. Claro, pero su familia había pagado generosamente, incluso eso se sabe, su familia había pagado generosamente que tuviera más de las nunciaturas apostólicas que él debería haber tenido por ley. Creo que el máximo eran 2 y él tenía 3. Obviamente no era de amor cristiano que esas cosas se hacían en aquella época, ¿no?
no era ni siquiera por amor a la iglesia, no. Y si se imaginarán que si llegó a ser arzobispo a los 13 años era porque no había mucho amor a la iglesia, ¿no? Después de todo, mucho a nosotros amaremos a nuestros niños, pero sabemos que a los 13 años no están en condiciones de asumir un cargo de relevancia en nuestras iglesias. No los vamos a poner de pastores a los 13 años. Las dos generaciones Medici, ¿cuál otra, pastor? Los Borgia. Borgia. Pero entre ellos se repartieron un tercio de los papas durante un periodo de unos 400 años. O sea, en otras palabras, y estos papas a su vez iban santificando uno tras otro, o sea, un ciego guiando a otro ciego. Era algo bastante fácil de describir así. Y lamentablemente los concilios habían dejado de ser relevantes y solo eran ejercicios retóricos. O sea, que simplemente, ok, nos interesa discutir tal o cual cosa, elegir a tal o cual papa, condenar a tal o cual hereje, como fue el caso de Hus. Porque hasta el día de hoy, la gran pelea que tiene el Vaticano es que dicen, no, nosotros, solo el Santo Padre tiene derecho a citar a un concilio. Pero el ejemplo que les acabo de dar de Juan Hus, fue el rey de Praga, o que gobernaba en Praga, el que llamó al concilio de Constanza. De hecho, eso es algo a lo que alegó Lutero precisamente en el 1521. Que los papas no eran los únicos, o sea, de hecho, hubo un emperador romano que citó un concilio, el concilio de Constantinopla, pues, el emperador Constantino citando un concilio, un hombre que ni siquiera era creyente. Es cierto, por ahí algunos le tienen buena imagen porque legalizó el cristianismo, pero cuidado, no es que haya sido, no es que el año 313 con la señal de la cruz ahí vio la luz, como dirían hoy en día nuestro querido Constantino, y haya dicho, ok, vamos a legalizar el cristianismo. No, lo que él hizo fue permitir a todas las religiones. El cristianismo simplemente era la más popular entre ellas, pero no es que él haya tenido un favor especial con el cristianismo. Eso solamente como un anexo, ¿no? No es que Constantino se haya hecho ni cristiano, ni que haya tenido una predilección por el cristianismo, no. Él básicamente permitió a la manera de aquella época, insisto, el año 313, la libertad de culto. Pero culto pagano, culto cristiano, el que quisieran. Mientras le pagaran sus impuestos, todo bien. Quedamos entre amigos. Sí, igual le convenía. Claro, sí, en efecto. Además que seguramente él ya sabía lo popular que era el cristianismo, por lo tanto irse en contra del cristianismo no tenía sentido alguno, desde un punto de vista político. Bueno, entonces, como les decía, finalmente los concilios ya habían, antes de la época de Lutero, dejado de ser relevantes. Eran simplemente reuniones entre amigos o simplemente para castigar herejes, pero no para edificar la iglesia. No eran reuniones de estudio, de edificación espiritual, como cualquiera de nosotros esperaría que fuera pertinente en gente de la estatura y el poderío que tenían estas personas. Cosa que, gracias a Dios, con la llegada de la Reforma comenzó a cambiar. Pues bien, en lo que a mí respecta, en el contenido de la clase, hemos terminado. No sé, te cedo la palabra, Oscar, y en el caso de que alguno tenga preguntas o comentarios. Bueno, eso iba a preguntar si hay alguna pregunta, algún comentario final, alguna cuestión que trabajar. Yo tengo una pregunta práctica, profesor. Dígame. Quería consultarle si nosotros vamos a disponer de alguna cartilla con las diapositivas que usted ha mostrado en esta sesión. O sea, la presentación en PowerPoint, sí, tengo intenciones de enviarla al grupo de WhatsApp. Gracias. ¿Los videos también van a ser revisables en alguna plataforma? Sí, los voy a subir a mi canal personal de YouTube. Muchas gracias. Obviamente esto, como van a ser videos un tanto largos, no sé cuánto rato irán a tardar, pero cuando estén en YouTube voy a enviar al grupo nuevamente también a grabar
o sea, perdona, a enviarles el link de mi canal de YouTube. Compendio. Muchas gracias. Bueno, Perdón, sí. Muy interesante. yo tengo una duda, no sé si va a la clase o al curso, es el tema que usted nombró de que los luteranos creemos en la consustanciación, porque hay otros luteranos que hablan de, en vez de ese término, unión sacramental. ¿Son las dos cosas lo mismo o hay diferencias? Yo creo que un concepto es la profundización del otro. O sea, pero digamos, si crees en la unión sacramental, tienes que creer en la consubstanciación. Simplemente consubstanciación pasa a ser, digamos, el concepto más teológico, más técnico, si lo quieres llamar así. Pero sí, vamos en algún momento, en unas cuatro clases más, cuando ya entremos en las enseñanzas propiamente tal de Lutero, vamos a analizar en efecto el concepto de Lutero respecto de la Santa Cena. ¿La consustantación es igual a la transustanciación? No. La transubstanciación, como lo dice la palabra, es que se Es la transforma. conversión. Sí, Lo que transformar o nosotros conversión. creemos es en la presencia real. De hecho, Lutero era más dado a utilizar el concepto del cuerpo de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí. En realidad la palabra consubstanciación no sé hasta qué momentos, si es que realmente la acuñó Lutero. La verdad que tengo mis dudas sobre eso. Creo que es un concepto un tanto posterior. Lutero Profe, siempre en sus documentos escribía el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no en el sentido de que se haya transformado. profe, Ajá, no, porque él dice acá le que puedo cada vez llegar a que hacer una aclaración porque según la dogmática confesional luterana del Sínodo de Missouri, dice que el término consubstanciación en realidad no es un término acuñado por los luteranos, sino que es un término que se utilizó despectivamente por los anglicanos primeramente, en el siglo XVIII-XIX, para burlarse de alguna manera de la explicación de la espada y el fuego que Lutero utiliza luego, ¿no? Que cuando él intentó explicar cómo se daba esta cuestión de, digamos, de la unión de los elementos con la palabra de Dios, ¿no? Y entonces, bueno, por lo menos lo que dice Missouri, ¿no? Y lo que por ahí plantea Hiela, ¿no? Como iglesia evangélica luterana argentina es esta postura. Sí, o sea, insisto, no es tal vez Lutero escribió en algún momento el concepto de consubstanciación, pero obviamente en alemán o en latín, o tal vez simplemente ahí está resumida la unión de las dos palabras, consubstantia, que se comparte la sustancia, pero en efecto el concepto, insisto, que Lutero escribió siempre en sus documentos era el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿En qué momento se formalizó esa palabra para referirnos al dogma luterano de la presencia real? Ya es algo bastante ya más, da para mucho paño que cortar posterior. Profesor, aquí Pero es sí, donde... por cierto, vamos a mencionar eso en su debido momento. Profesor, esto es cuando hablan de la Santa Cena presente, que para el católico es sacrificio, para otros reformados es una recordación y para nosotros es el cuerpo y la sangre, la Santa Cena. Sí, básicamente sí. O sea, una Correcto. conmemoración o ayer precisamente por otro motivo me pidieron que diera escribiera un breve documento sobre el significado del bautismo. Y claro, para la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, tanto el bautismo como la Santa Cena son ordenanzas, ni siquiera sacramentos. O sea, Y esa en lo que realidad son es panos, la no son opinión sacramentos. de casi todas las iglesias no luteranas, me atrevería a decir yo. Hay algunas iglesias que utilizan más el concepto sacramento, pero no en el mismo sentido que los luteranos, eso de todas maneras. Porque nosotros vemos que los dos sacramentos son precisamente la Santa Cena y el bautismo, y los demás son medios de gracia. No, es que el bautismo y la Santa Cena son medios de gracia. Eso es otra manera que tenemos para referirnos en su conjunto. Pero
O sea, sacramento para el luterano es un medio de gracia. Y la palabra, por supuesto. La gracia de Cristo llega a través de eso. Bueno, para los que no son luteranos, evidentemente no es, por favor entiendan que no puedo omitir mi confesionalidad luterana, así que entenderán Claro, que eso sí nos va, no es mi intención convertir el curso en un debate, por cierto. está bien. Bueno, a mí me da igual la presencia real, o sea, no me meto, o sea, al hecho de que no me voy a meter a discutir esos temas irrelevantes. Yo aprendo de ustedes y ustedes pueden aprender de mí. Es provechoso y esto es edificante nada más. No entro a discusiones. Ok. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto de la clase? Pastor, maestro, yo lo que quiero preguntar es, ¿cuándo es la próxima clase? En primer lugar. Y en segundo, no sé si usted me pudiera no facilitar, dame el nombre de algún libro, algún documento en el que pueda investigar más sobre la cuestión de la simonía. Un solo libro, bueno, ahí voy a tener que buscar un poco, porque un solo libro que se dedique solo a eso, la verdad que no, yo creo que voy a tener que buscar entre varios. Perdón, o sea, algunos documentos. Yo sé que tal vez un libro no, porque tengo entendido que no solo una persona escribe sobre ese tema. Pero bueno, es que en realidad mi inquietud es porque necesito aprender más sobre, bueno, y no solo de la reforma protestante a este tiempo, sino digamos, desde los padres de la iglesia, porque en realidad vemos de que en redes sociales el debate sobre quién es la verdadera iglesia y todo esto está ahorita en pleno apogeo. Entonces, mi interés es precisamente por eso, porque yo quiero tener, digamos, bases muy fundadas, históricas, tanto bíblicas como históricas, para defender mi fe nada más. Ok, si gustas tal vez envíame por interno un mensaje y así se me hace más fácil recordarlo, por favor. Sí, por cierto, pastor, ¿cuál es cuál es el nombre de su canal en YouTube? Con mi nombre propio, Andrés San Martino Rizaga. Y indíquele la página también, que hay bastante material ahí. Sí, es www.escriturayverdad.cl. Ahí hay bastante material luterano y también de otras cuestiones, ¿no, pastor? Sí, por favor. Bueno, ahí en el grupo de WhatsApp también, ahí les voy a recordar nuevamente ambos links. Respecto de la próxima clase, a ver, varias personas de ustedes, por eso es que me atrevo a comentarlo. Para finalizar, precisamente, hermano Moisés, si nos puede despedir en oración, por favor. Claro que sí. Te damos gracias, Señor y Dios nuestro, por este tiempo que has permitido para que estudiemos más tu palabra y la historia precisamente, y asimismo poder enriquecernos e igualmente transmitir esto a nuestros fieles seguidores y ganar más almas para Cristo. Provoca siempre, Señor, en nosotros el querer, el hacer y el sentir, y que seamos más hacedores que oidores en tu palabra para asimismo difundir tu evangelio. Amén. Amén. Bueno, gracias a todos por su tiempo. Dios les bendiga, y cualquier cosa me contactan por WhatsApp, por correo electrónico, y bueno, ahí les envío los links en el grupo de WhatsApp cuando ya estén los videos, estén los videos o el video ya subido en mi canal de YouTube. Para quien me preguntaba, mi canal de YouTube es ese, ya lo encuentran con mi nombre completo, Andrés San Martino Rizaga. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Gracias por su tiempo. Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana. Amén. Igualmente, muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones, gracias. Bendiciones, hasta luego. Luego. Amén, amén, amén. Capaz que digamos que dejar a